Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la ira que mata. La ira es un pecado tan presente en las actitudes y conductas de la humanidad que el apóstol Pablo llegó a decir de todos los hombres, sin distinción, que son hijos de ira. Efesios 2:3. Lo peor es que esta obra de la carne es muy dañina, tanto para el propio que la manifiesta en su carácter, como para el ajeno que padece sus consecuencias. El texto de Job 5:2 dice que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia, confirmando el daño que la ira hace a las propias personas iracundas. Y el texto de Proverbios 29:22 dice que el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, demostrando las consecuencias de la ira en los que padecen sus consecuencias. En definitiva, la ira es un sentimiento pecaminoso letal. La ira mata. Hablemos de ello. Axalón tuvo en su carácter y en su conducta la ira que mata. Axalón tenía un fuerte sentimiento de ira, porque su hermana Tamar estaba muy triste y angustiada al haber sido violada. En segundo de Samuel 13, 19 al 20, se nos dice que Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y se fue gritando. Y le dijo su hermano: no se angustie tu corazón. Y se quedó Tamar desconsolada. Esta joven estaba muy triste. Su hermano la acababa de violar, su hermano Acnón. Y para consolarla, Axalón fingió y le quitó importancia a lo sucedido. En 2 Samuel 13, 19 al 20, le dijo su hermano Axalón: ¿ha estado contigo tu hermano Acnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Con estas palabras, Axalón pretendía quitarle parte o toda su aflicción. Pero realmente Axalón estaba inmensamente airado contra Agnón, su hermano. Nos dice 2 Samuel 13:22 que Axalón no habló con Agnón, ni malo ni bueno, aunque Axalón aborrecía a Agnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Así pues, llevado por la ira, Axalón procuró y consiguió asesinar a Agnón su hermano. Axalón guardó rencor a Agnón durante 2 años. En 2 Samuel 13, 23 y 28 se nos dice: aconteció pasados 2 años que Axalón convidó a todos los hijos del rey y había dado orden a sus criados diciendo: cuando el corazón de Acnón esté alegre por el vino, y al decir yo herid Acnón, entonces matadle. Durante todo ese tiempo, durante 2 años, Axalón planeó matar a su hermano, buscando el momento propicio. En 2 Samuel 13:32 se nos dice: pero Jonadab, hermano de David, dijo: Acnón ha sido muerto, porque por mandato de Axalón esto había sido determinado desde el día que Acnón forzó a Tamar su hermana. Así pues, pacientemente esperó Axalón hasta vengarse de Acnón. Lo mató y después de hacerlo, huyó y buscó el apoyo de su abuelo materno, que legitimó su pecado. Nos dice 2 Samuel 13:37 al 38 que Axalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesur, y estuvo allá 3 años.
Sabemos por 2 Samuel 3:3 que dice Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. Sabemos que Absalón se fue con su abuelo. Con su abuelo, que con toda seguridad aprobaba su venganza, porque este hombre que hemos hablado, Talmai, era abuelo no solo de Absalón, sino también de Tamar. Por tanto, seguramente este hombre apoyaba la venganza de Absalón. En definitiva, Absalón era un hombre iracundo, un hombre vengativo, rencoroso. No estamos en ninguna manera justificando el mal que hizo Acnón, un mal terrible, la violación de su hermana Tamar, pero solo estamos diciendo que Absalón devolvió a su hermano mal por mal, algo que la Biblia condena. La Biblia desaprueba devolver mal por mal. Además, Absalón devolvió un mal mayor aún, porque los iracundos y vengativos siempre desean satisfacer su venganza con un mal aún mayor que el recibido. La ira es un sentimiento negativo que mata. La ira mata en distintas formas. Mata moralmente a quien la tiene, a quien tiene ese mal sentimiento, dándole un mal carácter. En Job 5:2 se nos dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. La ira mata, consume a la persona que tiene este sentimiento negativo. Consume a la persona porque la hace cruel, la hace indiferente al dolor ajeno, insensible. Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira. La ira mata moralmente a las personas, las consume, las deteriora moralmente, las convierte en personas crueles, insensibles, en personas iracundas, en personas que se airan con mucha facilidad y cometen actos que la Biblia denomina locuras, actos de los cuales no se sienten siquiera culpables. La ira mata al propio que la tiene. Mata también la vida ajena, acabando con ella. Como hemos visto en 2 Samuel 13, 23 y 28, Absalón había dado orden, herid Acnón, matadle. La ira mata al prójimo. Proverbios 16, 14, la ira es mensajero de muerte. La ira mata. Mata también la relación fraternal entre hermanos. En Mateo 5, 21 al 22 se dice, cualquiera que matare será culpable, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. La persona que odia, que tiene rencor, que tiene ira contra su prójimo, contra su hermano, su familia, la persona que se aira, se enoja, insulta, ofende, rompe la relación fraternal. La persona que se aira generalmente siembra discordia, genera discordias. Es muy difícil convivir con una persona iracunda.
Lo normal con una persona iracunda es tener desencuentros, momentos de discordia, momentos de mucho problema, conflicto, discusiones, recelos, malos sentimientos, en definitiva. La ira mata. ¿Cuál es el remedio contra la ira? La Biblia condena a la ira, pero no solo la condena, sino que nos llama a dejar la ira y en su lugar mostrar el sentimiento contrario. En Proverbios 16:14 se nos dice que la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. La sabiduría es, en primer lugar, el remedio contra la ira. Proverbios 29, 8 y 11. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La sabiduría es en primer lugar remedio para la ira, porque el sabio discierne las consecuencias de la ira, discierne el tiempo que las personas pueden pasar enfrentados, enemistados. La vida es corta. Una persona iracunda se pasa más de la mitad de su vida, si no toda ella, en discordia con sus seres queridos, con sus conocidos, por la ira. Una persona sabia valora que la vida es corta y que no vale la pena estar todo el día airado, enfadado con el prójimo. La sabiduría evita dejarse llevar por la ira. En segundo lugar, es también un remedio contra la ira la prudencia. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A veces la ira propia es encendida por la ira ajena. La palabra áspera hace subir el furor. A veces son otros los que nos hablan mal, los que nos insultan, los que nos ofenden, y eso provoca ira en nosotros. La prudencia aplaca la ira. Una persona sabia y prudente se da cuenta cuando alguien viene con fuego, con el fuego de su carácter, a encender en nosotros la ira. En el Salmo 37:8 se dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites a hacer lo malo. Y en Proverbios 12:16, el que no hace caso de la injusticia es prudente. El que no hace caso. Por tanto, el prudente evita la ira ajena de manera que aplaque al mismo tiempo la ira propia. Es muy importante no dejarse llevar por las malas actitudes, las malas conductas del prójimo que despiertan en nosotros malos sentimientos. Es muy importante. Y la prudencia, la sabiduría y la prudencia ven venir el problema y evitan la ira. El hombre sabio y prudente es alguien que en muchas ocasiones actúa como si no hubiese oído, como si no hubiese sucedido algo a su alrededor. El hombre sabio y prudente se hace el sueco, se hace el que no entiende en muchas ocasiones
lo que ha sucedido, o como el que no se da cuenta de lo que ha sucedido. Sí sabe lo que ha sucedido, claro que lo sabe, sí se da cuenta de las cosas, pero se comporta como si no se diera cuenta, como si no hubiera sucedido alguna maldad, porque evita la ira, evita sufrir la ira ajena y evita despertar la ira propia. En tercer lugar, es el amor y la misericordia, también muy importante para sofocar la ira. El amor y la misericordia perdonan, y con ello, al perdonar, sofoca el odio que es el padre del rencor y de la ira. En el Salmo 86, versículo 15, se dice: Señor, Dios clemente, lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia frena la ira. En Isaías 48:9 se dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira y la reprimiré para no destruirte. Por amor diferiré mi ira, por amor reprimiré mi ira. Y en Oseas 14:4 se dice: sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, mi ira se apartó de ellos. Por tanto, la sabiduría, la prudencia, el amor, la misericordia son remedios para la ira, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en cuarto lugar, y como también un remedio muy importante para la ira, está la fe. La fe que confía en el Señor y que le encomienda cualquier causa a Él. En Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es necesaria la fe en los momentos de dificultades, en los momentos de discordia, para poner el asunto en manos de Dios, para confiar que Dios lo llevará de la mejor manera, de la forma más justa, y el creyente por la fe descansa en Dios. Así pues, el remedio para la ira es la sabiduría, la prudencia, el amor, la misericordia y la fe. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la ira que mata, y hemos dicho que Absalón tuvo en su carácter y en su conducta la ira que mata. Absalón tenía un fuerte sentimiento de ira, porque su hermana Tamar estaba muy triste y angustiada al haber sido violada por su hermano Amnón. Y llevado por la ira, procuró y consiguió asesinar a Amnón, después de guardarle rencor durante 2 años. Y hemos visto también que la ira es un sentimiento negativo que mata. La ira mata en distintas formas: moralmente, dando un mal carácter, quitando la vida ajena y destruyendo la buena relación fraternal. El remedio contra la ira es la sabiduría, la prudencia, el amor, la misericordia que perdona y la fe que encomienda cualquier asunto al Señor. Dice Proverbios 22:24: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre de la ira, que Dios quite la ira de nuestros corazones. Amén. Oremos.
Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos enseña lo terrible que es este pecado de la ira, lo letal que es, lo dañino que es este pecado. Señor, líbranos de la ira. Ayúdanos a apartarla de nosotros, a quitarla de nosotros, a través de una conducta sabia, prudente, de amor, de misericordia y de fe. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Gracias, Señor, por los cuidados que tienes de tus hijos. Gracias, Señor, porque has dado mejoría y sanidad a Bruno. Te seguimos pidiendo por él hasta su total recuperación. Y también, Señor, seguimos orando por otras personas que padecen otro tipo de problemas o enfermedades, para que les sigas ayudando. Los enfermos crónicos, como Carmen Rosa, Carmen Teresa, como Susana, como los padres de Josefina, ayúdales, Señor. Y también por otros, Señor, que padecen otro tipo de enfermedades o que son mayores, ten misericordia, Padre. Guárdanos del mal, guárdanos del maligno y ayúdanos en todas las cosas que tenemos por delante, oh Padre. Te lo suplico por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.